Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 8 de junio del 2018. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión, solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran este pleno. Solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 12 minutos del día de hoy, 8 de junio del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Solicito a la secretaria ejecutiva que dé lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 1 de junio de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión RRDAI diagonal 448 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión RRDAI diagonal 451 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 454 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 457 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Gracias, muy bien. 6 proyectos a cargo de la ponencia de 7, a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 437 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 443 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 449 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Perdón, secretaria, ¿400 qué dijo? Sí, es el que se retiró, ¿verdad? Es el que 449. Sí, el 455 es el recurso contra el Ayuntamiento de Centro. Sí, perdón, es el que retiramos. Discusión y aprobación del recurso de revisión RRDAI diagonal 455 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del municipio de Centro Tabasco. No, sería el 464 en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. ¿El 455 tampoco? El 455 sí, es el anterior. Ajá, el del Centro Tabasco y el de Emiliano Zapata. El 464 es en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Ajá, sí, ok. Y 8 proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución RRDAI diagonal 447 diagonal 2018 ponencia 3 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 453 diagonal 2018 ponencia 3 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI
diagonal 456, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 465, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Son 4 proyectos de la Sí. ponencia 3. 9. Análisis y discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene los lineamientos para la protección de datos personales para el sector público del Estado de Tabasco. 10. Asuntos generales. Y 11. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado Muchas presidente. gracias. Le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Nada más el nombre, ¿no? Haz la apreciación, ¿no, Leida? A ver, ¿Y tiene el nombre? el nombre de De lineamiento. Nada más omitirlo del sector público. Ajá. Lineamiento. sujetos obligados. Para la Eso- protección de datos personales para los sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Ok. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día antes propuesto con las adecuaciones señaladas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, por unanimidad. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este consejo, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al siguiente punto, el quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 1 de junio del presente año por unanimidad. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Qué bueno que están con nosotros. Presento a consideración del Pleno 4 proyectos de resolución de igual número de recursos. Y empiezo con el primero, que está identificado con el número 448-2018, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, a quien se le requirió el expediente completo de la obra K494, pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos, visita en la ranchería Anacleto Canaval, primera sección, en el municipio de Centro Tabasco. La unidad de transparencia, en atención a este requerimiento informativo, turnó la petición al área competente, quien dio a conocer que podía proporcionar la información en versión pública. Para tal efecto, precisó los datos que tenían que ser restringidos y se realizó el procedimiento de clasificación. Acto seguido, se proporcionó una serie de documentos con el fin de atender la petición informativa. El particular se inconformó porque le alegaron reserva en la información y por esta clasificación interpuso su inconformidad. Durante la sustanciación, el sujeto obligado emitió una nueva actuación en donde, en atención al alegato vertido por el particular, proporcionó mayor información, con el fin de atender en su totalidad el pedimento informativo. Así tenemos que en esta segunda actuación anexó una serie de actuaciones entre las que se encuentran álbumes fotográficos, croquis, órdenes de pagos, contrato, catálogo de conceptos, entre otras cuestiones. Todos ellos vinculados con el pedimento y que se refiere a la obra pública que peticionó el particular.
Estos documentos fueron proporcionados en versión pública y para tal efecto la Unidad de Transparencia agotó el procedimiento de clasificación que mandata nuestra norma. Y así advertimos que entre los datos que se testaron se encuentran los relativos al número de cuenta y clave interbancaria de la persona que realizó la contratación, lo cual es correcto. Después de la ponderación realizada entre la causal invocada por el sujeto obligado. Sin embargo, y así como ya encontramos que también se testó los datos relativos a la profesión, a la identificación oficial, correo electrónico institucional, domicilio personal del superintendente de obra, lo cuales son datos que sí ameritan ser testados. Tengan atención a que se tratan de datos personales y en atención al derecho a la privacidad que tienen las personas, no son datos que se tornan públicos, sino que siguen conservando su estatus de ser restringidos por esa modalidad. Sin embargo, encontramos datos que fueron testados y que no debieron haber sido restringidos para el particular. Tal es el caso del nombre del notario público, número de la notaría y lugar de inscripción del acta constitutivo de la persona jurídica colectiva, que es un dato de naturaleza pública. Al igual que la firma del representante legal de la empresa en el contrato de prestación de servicios, que hemos dicho que como se trata de un acuerdo de voluntades donde hay erogación de recursos públicos, este dato personal que se trata de una firma de un representante legal se torna público precisamente por tener la representación legal de la persona jurídica colectiva. Y así encontramos una serie de datos que no debieron ser restringidos. Por lo tanto, en el proyecto se hace la ponderación de esta clasificación y se propone en el proyecto revocar esta clasificación para que se entregue al particular en los términos indicados en el proyecto de resolución. Por lo tanto, en este recurso se revoca la actuación del ente público y en el proyecto se señalan lo que deberá realizar para poder cumplir con esta resolución. En el recurso 451-2018 se le peticionó al Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, copia en versión electrónica de los montos de adeudos que tiene ese ayuntamiento con proveedores, con la Comisión Federal de Electricidad y con los laudos laborales. Lo anterior desglosado por acreedor. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad, tomando como sustento la respuesta otorgada por el área competente, que resultó ser la Dirección de Administración. Para tal efecto, es un oficio en el que se lee con claridad la respuesta otorgada por el ente público. Y así tenemos que el enlace de transparencia de la Dirección de Administración mediante oficio 180-2018 indicó lo siguiente, que a la fecha no se tiene adeudo con proveedor alguno. Clara la respuesta. Segundo, que respecto con el adeudo de la Comisión Federal, se tiene un adeudo con corte el 21 de abril, que fue la fecha de presentación de la solicitud, de 10.461.484 pesos. Y respecto al concepto de adeudo por laudos laborales, el director del área jurídica precisó que no puede dar una cantidad, un monto fijo, cierto, determinado, en atención a que los montos de los laudos varían con el paso del tiempo, por lo tanto no tiene una respuesta definitiva. El particular se inconforma precisamente por esta imprecisión del monto de los laudos. Y durante la substanciación de este recurso compareció el ente público y aportó una nueva documental, una nueva actuación con la que pretende subsanar precisamente esa parte de la información que no proporcionó. Así tenemos que nuevamente el director de Asuntos Jurídicos compareció y mediante oficio de AJ 254-2018 expuso que efectivamente no es factible nuevamente proporcionar una cantidad cierta respecto del monto del que se adeuda de los lados, porque está sujeta a los cambios de manera diaria. Y esto depende de las planillas de liquidación que se realicen ante la autoridad laboral. Sin embargo, según los datos que obran en sus archivos, la deuda a pagar por concepto de laudos asciende a un monto de aproximadamente 120,000 pesos con números y con letra precisó 120 millones de pesos. Certeza. Es decir, esta respuesta no genera certeza, precisamente, sino incertidumbre. Con número me dices una cantidad y con letra otra cantidad. En ese tenor, pues evidentemente no podemos convalidar esta actuación del ente público y por ello se modifica, porque no tiene que pasar por ningún proceso de clasificación, sino es un dato estadístico que no afecta al derecho de intimidad de cualquier persona, ni tampoco encuadra en alguna causal de reserva. Por lo tanto, se modifica la actuación del ente público para los efectos de que se pronuncie exactamente. Es claro que si hay laudos dictados en contra del ente público,
Evidentemente, entre más tiempo tarde en pagar, pues los salarios caídos se van contabilizando y en las planillas de liquidación se pueden hacer ajustes. Pero llega un momento en que la información que tenga en su poder es la que tiene que proporcionar. Evidentemente no va a estar todos los días ante la autoridad laboral actualizando el monto de lo que se debe. ¿Qué información debe proporcionar? La que se posea en ese momento. Y precisar la fecha del corte de la información que se posea, para dar mayor certeza a su respuesta. En el recurso 454-2018, a la Secretaría de Educación le solicitaron información sobre los diversos procedimientos jurídicos que se llevan en el área jurídica en contra del servidor público federal, profesor Francisco García Félix, director de la Escuela Secundaria Técnica número 13 de Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes, y las sanciones que le han sido impuestas por dichos procesos jurídicos desde que ingresó a la Secretaría de Educación hasta la fecha, 26 de marzo de 2018. La Unidad de Transparencia, en atención a este pedimento, remitió la solicitud a 3 áreas. Así tenemos que el encargado del Departamento de Asuntos Laborales indicó lo siguiente: dentro de los archivos que tiene este departamento no se encuentra ninguna información relacionada con el pedimento. Sin embargo, se le sugiere que se requiera la información al Departamento de Archivo de esta Secretaría, ya que tiene el histórico de la conducta de cada trabajador de esta dependencia. Sobre este pedimento que hizo el área, la unidad no hizo pronunciamiento alguno. Por su parte, el enlace del Departamento de Asuntos Penales con claridad expuso que en los archivos que se llevan en ese departamento no existe proceso jurídico iniciado en contra del servidor público del que requirió el particular. Esta respuesta es apta, es clara, es suficiente y atiende por lo que le corresponde a ella esta porción de la respuesta. Por último, la encargada del Departamento de Asuntos Jurídico Administrativo expuso que se lleva un procedimiento que se encuentra en integración y que no cuenta con sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, la considera como información reservada con sustento en la disposición contenida en el artículo 121, fracciones 8, 9 y 10 de nuestra Ley de Transparencia. Con esas 3 respuestas, informes de las áreas responsables, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad. Y con ello, a su juicio, consideró que era suficiente para notificárselo al particular. Evidentemente, el particular se inconforma porque no le entregaron la información completa. Y es claro que le asiste la razón. De la lectura al reporte, el inicial reporte, que es el del Departamento de Asuntos Laborales, el área le está indicando que deberá requerir la información al área de archivo para que se pronuncie. Y sobre este pedimento que hizo este departamento, no hubo pronunciamiento en titular de la unidad, no realizó la búsqueda en esa área. Por lo tanto, ahí tenemos que adoleció esta actuación de motivación, de fundamentación y de certeza. Por lo que respecta a la respuesta encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos, que señaló que existe un procedimiento que está en integración, considerando que integración quiere decir que está en trámite, presumimos que está en trámite, porque dijo que no hay resolución ejecutoriada, ¿qué debe haber hecho el titular de la unidad? Iniciar el procedimiento de clasificación de la información, lo cual en autos no hay nada, y por ello se revoca la determinación del ente público para efectos de que realice el procedimiento que mandata el artículo 143 de nuestra Ley de Transparencia Local, y una vez realizado lo anterior, pues emite la respuesta que conforme a derecho corresponda. En el proyecto se le hace saber todo lo que deberá desplegar, las acciones que deberá realizar a efectos de atender este pedimento de información. Y por último, en el recurso 457-2018, se le requirió a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo copia en versión electrónica del Plan de Negocios para el Mercado Público Municipal NUE de la Flor Casanova del municipio de Centro Tabasco, integrado dentro del proyecto Elaboración de Desarrollo del Mercado Público Municipal NUE de la Flor Casanova, apoyado a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo durante el año 2016. Bien. En acatamiento del artículo 137 de la Ley de Transparencia, la unidad remitió este pedimento a la Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y su director, mediante oficio, expuso que no era factible proporcionar el plan de negocios requerido en atención a que había un convenio
que se había suscrito con la empresa que realizó este plan y que en su cláusula 11ª se pactó una cláusula de confidencialidad en el que ambas partes acordaban no dar a conocer el contenido de ese contrato y de las acciones realizadas derivadas del mismo. Con base en esta determinación de este director, la Unidad de Transparencia convocó a su comité, quien, sin ponderar la respuesta, órgano colegiado que no atendió ni valoró lo emitido por el enlace, razonó en su acta de que la información requerida era de naturaleza reservada. Para tal efecto, se sustentó en una causal de reserva prevista en el artículo 121, fracción 12, que señala que se trata de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daño al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. Con base en este panorama procedimos a analizar la actuación del ente público. Así tenemos que para que se proceda el análisis de un acuerdo de reserva, es menester, en primer lugar, que la causal invocada por el ente público se acredite en el sumario. Así, nos remitimos a las disposiciones de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y notamos que evidentemente la causal invocada es propia de la legislación local. No existe razonada en estos lineamientos, y este pleno, en uso de su atribución contenida en el artículo 45, fracción primera, de ser intérprete de la ley, ha resuelto en otras resoluciones la forma de que se debe interpretar esta causal. Así tenemos que son 4 datos que tenía que acreditar el sujeto obligado para que se actualice esta hipótesis de reserva. Primero, la existencia de un estudio y proyecto en trámite con la precisión del tema sobre el que versa. En ese tenor, tanto el enlace de transparencia como el comité no hicieron precisión alguna sobre este requisito. Segundo, identificar el inicio del estudio o proyecto, tampoco hay dato. Precisar la etapa en la que se encuentre, presumimos que en trámite, es presumir, no hay certeza. Indicar que con su divulgación puede causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, encontramos razonamientos sobre el particular, pero en una prueba del daño sui generis, porque la prueba del daño, conforme lo mandata el artículo 112 de nuestra norma, se acredita con tres supuestos, y dentro de esos supuestos se encuentra parte de este razonamiento. En suma, la causal invocada por el ente público no está debidamente acreditada, faltó fundamentación y motivación. Sin embargo, les decía al principio que quien hizo la clasificación inicial fue el enlace de transparencia, quien adujo para restringir la información la cláusula de confidencialidad. Y aquí quiero hacer énfasis, comisionados. Una cláusula de confidencialidad no puede estar por encima de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿O de la propia Constitución? O de la propia Constitución. Nuestra Carta Magna, en este caso, como bien lo apunta la comisionada Leida, Constitución, artículos 6 de la Constitución Federal y 4 bis de la Constitución local, disponen que este derecho humano de acceso a la información tiene sustento en el principio de máxima publicidad, que nos indica que cualquier información que genere o que posea un ente público o persona física, jurídica, colectiva que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad, en principio es pública. Todo es público. Salvo las excepciones de ser información reservada o por ser información confidencial. Confidencial, hemos dicho en múltiples ocasiones, que es aquella a la que se refiere a las personas que identifiquen o hagan identificable a una persona y afecten el derecho a la intimidad. Y en el caso de la reserva, nuestra normativa local, en su numeral 121, establece las causales de restricción de información. En ninguna de ellas alude a una cláusula de confidencialidad. En ese sentido, y nuevamente reitero, porque ha sido motivo se han manejado en algunas cuestiones que se han avalado, que en los contratos de confidencialidad se atienda esa cláusula y no se da la información. No es así. Nuevamente, una cláusula de confidencialidad no puede ser un obstáculo para que las personas ejerzan
su derecho humano de acceso a la información pública. Evidentemente se puede pactar, claro que se puede pactar, pero este elemento de cláusula no va focalizado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino entre las partes mismas que se obligan a no difundir por sí lo que se haya pactado con motivo del contrato que suscriban ambas. En ese tenor, el Comité de Transparencia debió haber analizado esta situación invocada por el enlace y debió haber advertido que no era suficiente para restringir la información. E inclusive debió haberle pedido a la enlace correspondiente mayores elementos que le permitieran emitir su acuerdo de reserva, y no lo hizo. Por todo ello, se revoca la actuación del ente público y en el proyecto se le hace de su conocimiento las acciones que deberá desplegar a fin de poder dotar de certeza, de fundamentación y motivación a su acto de reserva. Y, presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Pues un tema interesante. Efectivamente, los sujetos obligados han alegado con relación a las cláusulas de confidencialidad para no entregar información y obviamente que, como bien señala, entre particulares o entre un particular y el Estado, pues no puede estar por encima de lo que acuerden ellos, de lo que señala la propia Ley de Transparencia, la Constitución y los tratados internacionales, al menos que estuviera fundamentado en una ley en la cual se permitiera la confidencialidad, como puede ser el secreto industrial en un momento determinado, o la ley de patentes, de marcas, o el secreto bancario, como ha señalado. Entonces, en ese sentido, hasta el momento no se ha presentado ningún caso de esta naturaleza en la que se justifique, y este Pleno no ha aprobado ninguna cláusula de confidencialidad, le ha dado valor para que no se entregue la información. Y creo que eso es importante señalarlo para que quede claro también a la ciudadanía. Bueno, una vez que hemos escuchado cada uno de los puntos de los proyectos de resolución de la comisionada Teresa Luna, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración los proyectos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Secretaria, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, el cual corresponde a los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer sus proyectos. Gracias, presidente. Comisionada Teresa Luna, al personal que nos acompaña. Me permito poner a consideración de este Pleno 4 proyectos de recursos de revisión de la siguiente manera. El 437, en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, se revoca. El 443, en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, se revoca. El 455, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro, se revoca. Y el 464, en contra el Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, se declara fundado. Efectivamente, el recurso de revisión 464 solicitan al Ayuntamiento de Emiliano Zapata el total de habitantes desglosado por género y edad. En el recurso de revisión, dice el solicitante, no me anexan respuesta. Analizamos el sistema Infomex y vemos efectivamente que existe un silencio por parte de ese sujeto obligado. Sin embargo, de la naturaleza de la información, pues es notorio que es una información que por su propia naturaleza le compete al INEGI, precisamente basados en el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que establece que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores que atenderá como mínimo los siguientes temas: población, dinámica demográfica, salud, educación, empleo, entre otros.
de tal manera que efectivamente el ayuntamiento no es competente. Sin embargo, la unidad de transparencia deberá admitir, dar el trámite que corresponde, en este caso, convocar al comité de transparencia para emitir el acuerdo de incompetencia correspondiente. Por eso se declara fundado el agravio del recurrente. Con eso, presidente, doy cuenta de mis asuntos. Dado lo expuesto relativo a los asuntos resueltos por la comisionada Leida López Arrasate, le solicito a la Secretaría Ejecutiva que someta en votación nominal de este Pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia en mi cargo. Me permito poner a consideración de este Pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión 447 en contra de la Secretaría de Educación, se propone sobreseer. El recurso de revisión 453 en contra del Ayuntamiento de Manguillo, revocar. El recurso de revisión 456 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, revocar. Y el recurso de revisión 465 en contra del Ayuntamiento de Centla se propone confirmar. Me permito comentar el recurso de revisión DAI 447 del 2018 en contra de la Secretaría de Educación. Aquí le piden a la Secretaría de Educación: deseo conocer los resultados de las evaluaciones de la maestra, y en este caso del municipio de Cárdenas, es el servidor público. Asimismo, deseo conocer su percepción mensual bruta y la neta. En este sentido, deseo saber desde qué fecha percibe la cantidad y que me sea indicada. Hay un acuerdo de disponibilidad de información, pero el solicitante se inconforma porque señala que la información está incompleta, puesto que la percepción mensual no se le da en los términos requeridos. Vemos que al inicio hay una actuación por parte del sujeto obligado, y en el desarrollo del mismo procedimiento entregan los oficios SE/SPIE 200 del 2018, de fecha 2 de mayo del 2018, que es signado por el encargado de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, el cual señala que se informa que con relación al servidor público en comento, se presentó examen de promoción para director en el ciclo escolar 2015-2016, obteniendo resultado idóneo y quedando en el lugar número 95. Es decir, aquí está comunicando el resultado de la evaluación que se realizó. Y también se giró un oficio de la jefa del Departamento de Pago Federalizado de la Unidad Administrativa, en el cual informa que la percepción mensual de la citada profesora es de 19.784 pesos con 74 centavos, menos los descuentos de ley, y adquirido recibe un importe líquido mensual de 14.238 pesos, sueldo que ostenta desde la quincena 17 del 2017, 1 de septiembre, hasta la presente fecha, con lo cual se está contestando, bueno, primero el resultado de la evaluación, y en segundo lugar la percepción mensual, tanto bruta como neta, y desde la quincena en la cual se le está otorgando. Por lo tanto, la información que solicita es completa, y se propone pues a este órgano garante sobreseer este asunto. Por mi parte sería todo. Le solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución de la ponencia 3 que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad.
Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 9, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene los lineamientos para la protección de datos personales para el sector público, para los sujetos obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior, toda vez que tiene por objetivo desarrollar las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tabasco, garantizando con ello el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales. A este respecto, invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud respectiva. Muy bien, pues en ese sentido solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes señalada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 10 del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto de asuntos generales. Sí, quisiera hacer un comentario. Comisionada Teresa Luna tiene el uso de la voz. Sí, nada más como una especie de recordatorio para las unidades, en el sentido que cuando realicen el procedimiento de inexistencia de información y que implica el hecho de que el comité mandate que se agote la búsqueda exhaustiva en todas las áreas que integran al ente público, los informes que rindan, los enlaces ante este pedimento deberán ceñirse a realizar la búsqueda y no a precisar en que no se tiene competencia para poseer determinada información. El mandato que realiza el comité es claro, en el sentido que se realice búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos. Y hemos advertido que en algunos procedimientos de inexistencia señalan, es que no la tengo porque no es de mi competencia. Eso no fue el pedimento. El pedimento es busca, y si encuentras, qué bueno, y si no, pronúnciate en el sentido, no existe después de haber hecho una búsqueda en mis archivos físicos, electrónicos inclusive, en algunos casos hasta en acta de entrega-recepción. Pero no basta, no es suficiente que digan que no es de su competencia, porque no es el mandato del Comité de Transparencia. Simplemente es para hacer un recordatorio a las unidades para efectos de que lo consideren, lo ponderen, si nos están viendo, escuchando, que en materia de inexistencia es necesario que se pronuncie sobre la búsqueda exhaustiva y no sobre la competencia de sus facultades para poseer determinada información. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues tratándose de una sesión ordinaria y una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:50, el día de hoy, 8 de junio del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo a las 14 horas del día viernes 15 de junio del presente año en este mismo lugar, por lo que quedan convocados. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde. Gracias.